estudiantes a la tutoría número 5. Hoy les traigo sobre lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado. Vamos entonces hoy día a experimentar un segundo fenómeno físico dentro de la rama de la cinemática. ¿Cómo es que nace todo el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado? Entonces para eso yo les he puesto aquí una situación donde tenemos un móvil que se mueve en línea recta. Ese móvil, cuando se mueve en línea recta, parte de una posición inicial llamada x sub 0 hasta una posición final. Hasta ahí prácticamente es un movimiento rectilíneo uniforme. Pero ¿por qué es que se llama aquí acelerado? Porque en este movimiento, recordando MRU, existe una sola velocidad que es constante. En cambio, en este movimiento va a haber una velocidad inicial en la posición inicial y una velocidad final en la posición final. Por eso es que este movimiento se lo conoce como MRUA, como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o en algunos textos variados. Ahora vamos a ver algunas cosas puntuales. Este cambio de una velocidad a otra, en este movimiento le vamos a llamar aceleración. En otras palabras, aquí va a aparecer una cuarta magnitud llamada aceleración. Y esta aceleración es la que nos va a permitir de nuestro fenómeno conocer cuál es el cambio de velocidad sobre unidad de tiempo. En otras palabras, la aceleración es el cambio de velocidad que sufre un móvil cuando parte con un movimiento rectilíneo uniforme. También podríamos decir que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado siempre va a depender de cuando haya un cambio de velocidad, sea que ésta aumente o ésta disminuya. Vamos a ver entonces qué tipo de unidades de medida vamos a ver en este movimiento. La primera magnitud que vamos a encontrar en este movimiento va a ser que también tenemos una distancia o desplazamiento. Una distancia. La unidad de medida de esta distancia para el sistema internacional, que les voy a poner con otro color, son los metros. Luego tenemos lo que es la velocidad final y la velocidad inicial. Estas son magnitudes conocidas como velocidad, y su unidad de medida es el metro sobre segundo. Es el metro sobre segundo. Vamos a ponerle con otro color la unidad de medida dada para esta magnitud. Entonces estas son las unidades dadas por el sistema internacional. Repito, para la distancia en metros o desplazamiento y para la velocidad metros sobre segundo. También tenemos lo que es el tiempo. El tiempo, que su unidad de medida son los segundos. Vamos a escribir con otro color. Los segundos.
Y una cuarta magnitud que aparece en este movimiento, que es la aceleración. Esta aceleración es la que nos va a permitir reconocer este movimiento, ya que si en movimiento rectilíneo uniforme teníamos una sola velocidad que era la constante, para este movimiento la constante va a ser la aceleración. Su unidad de medida para esta magnitud es el metro sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener que la característica básica de este movimiento, que es lineal, y 2, que aquí tenemos una aceleración que va a ser la constante. De igual manera, como vemos que es un movimiento rectilíneo uniforme, también va a tener aquí, una diferencia de tiempo. Vamos con otro color aquí para que no nos confundamos. Va a haber un tiempo inicial cuando parte el móvil y un tiempo final. Ese tiempo total va a ser producto de esa diferencia de tiempo. En otras palabras, el tiempo total en este movimiento va a ser igual al tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, miren cómo tan fácil podemos reconocer este movimiento. Hay algo también que vamos a encontrar algo aquí muy particular, a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme. Es que aquí esta aceleración puede ser mayor a 0 y también puede ser menor a 0. Cuando es mayor a 0, vamos a decir que este móvil está acelerando. Porque cuando una aceleración es mayor a 0, el móvil está acelerando. Vamos mejor con letra imprenta. Está acelerando. Y cuando es menor a 0, está desacelerando o está en retardo, porque el movimiento tiene un retardo. Entonces vamos a tener aceleraciones positivas y vamos a tener aceleraciones negativas, ya que si el móvil acelera, está aumentando su velocidad, y si el móvil desacelera, está disminuyendo la velocidad, ya que se encuentra en retardo. Importante nunca olvidarnos qué tipo de magnitudes. Vamos a repetir entonces las magnitudes aprendidas en este movimiento. Tenemos entonces una magnitud llamada distancia o desplazamiento, que su unidad de medida para el sistema internacional son los metros. También recordar que esta es una magnitud escalar, o también puede ser vectorial, dependiendo si tiene dirección y sentido. Luego tenemos una segunda magnitud llamada velocidad final y velocidad inicial, que su unidad de medida son los metros sobre segundo. Esta magnitud, como podemos observar, tiene una flechita, es una magnitud vectorial, ya que tiene una dirección y sentido, ya que puede ser hacia adelante o hacia atrás esta velocidad. Luego tenemos el tiempo, que es una magnitud escalar, que su unidad de medida son los segundos. Y una última magnitud, que es la que nos permite reconocer el movimiento, ya que en este movimiento esta es la constante, la aceleración, y su unidad de medida son los metros sobre segundo. Entonces, de esta manera nosotros podemos reconocer este movimiento. Las propiedades más básicas que tiene este movimiento es que cuando el cambio de velocidad existe lo que es una variación de velocidades, y es lo que se conoce como la aceleración. Segundo, si la velocidad aumenta, la aceleración pues es positiva. Si la velocidad disminuye, pues la aceleración va a ser negativa. Así de sencillo. Cuando la aceleración, entonces cuando tenemos una velocidad mayor, va a haber aceleración positiva, y cuando hay velocidad menor, vamos a tener una aceleración negativa.
Ahora vamos a lo que nos interesa, que son los ejercicios de aplicación. Vamos a resolver entonces unos pequeños problemas. Vamos a partir entonces con el problema número 9. Vamos a pegarlo aquí. Vamos entonces aquí. Voy a leer el enunciado o la experimentación. Dice, calcula la velocidad final que lleva un ciclista a los 3 segundos si al bajar por una pendiente adquiere una aceleración de 4 metros sobre segundo, si partió con una velocidad de 2 metros sobre segundo. Entonces vamos a ver qué ha sucedido. Vamos a hacer una gráfica. Entonces, como podemos darnos cuenta, tenemos entonces aquí un ciclista. Vamos a buscar una gráfica de un ciclista. Aquí tenemos entonces el ciclista y dice que viaja por una pendiente, ¿no? Entonces lo primero que nos podemos dar cuenta, como menciona 4 metros sobre segundo, me está hablando de que existe una aceleración y solo es una sola, con lo que llegaría yo a la conclusión de que es constante, porque durante toda esa trayectoria mantiene el mismo valor de aceleración. Ahora, esto es clave. Dice al bajar una pendiente. Como dice bajar una pendiente, pues todos pensáramos que tuviera un ángulo, pero en este caso no nos da un ángulo, pero sí nos da un valor constante de aceleración y nos da una velocidad inicial. Nos da una velocidad inicial, entonces vamos a ponerla por aquí. Nos da una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo. Al momento que nosotros vemos el vector y aquí involucrado, nos está diciendo que nuestro sistema de referencia es horizontal y que el movimiento es lineal. Entonces, basta que sea un movimiento lineal y que existe una sola aceleración, ya me está diciendo el problema de que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como me da una aceleración positiva, significa de que va a ser un movimiento acelerado, no retardado, porque va a haber un cambio de velocidad menor a una velocidad final mayor. También me da un dato y me da lo que es el tiempo. Entonces me dice que todo este tiempo, desde el inicio hasta el fin, ha sido igual a 3 segundos. 3 segundos. En otras palabras, ese tiempo total va a ser igual al tiempo inicial menos el tiempo final. Tenemos entonces una posición inicial y una posición final. Una vez que ya he podido experimentar y declarar de que es un MRU, pues, ¿cuál es el segundo paso? Necesitamos obtener lo que son los datos. Vamos entonces aquí a obtener los datos. El primer dato que me da el enunciado me da una aceleración de 4 metros sobre segundo. Me da también un tiempo total que el ciclista ha recorrido de 3 segundos. Por último, me da un valor de velocidad inicial. Me dice que parte ese ciclista con una velocidad inicial de, vamos a ver aquí, de 2 vector y metros sobre segundo. Entonces aparentemente todos los datos que me indica son lineales y son los datos de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Me pide calcular la velocidad final, que es la que no conocemos.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir nuestra regla o nuestra fórmula para este movimiento. Vamos a escribirla aquí con otro color. Entonces, la aceleración para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Sabemos que esta diferencia es igual al tiempo total, entonces podríamos reemplazar esa diferencia de tiempo con el tiempo total. Entonces vamos a reemplazar. Entonces aceleración en realidad ha sido igual a la velocidad final menos la velocidad inicial partido o dividido por el tiempo total. Ahora nuestra interrogante o nuestra incógnita, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en esta parte de aquí. Entonces, para podernos nosotros deshacer del tiempo, para poderlo despejar, necesitamos tanto en el primer miembro como en el segundo miembro multiplicar por el tiempo. Entonces multiplico aquí por el tiempo en el primer miembro y también en el segundo miembro para no afectar la expresión algebraica. Entonces tiempo del numerador con del denominador se van. ¿Y qué me quedaría? Que el tiempo por la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Ahora, ¿qué necesito hacer? Me está estorbando ahora esa velocidad inicial, me está restando. ¿Qué hago para poderme deshacer de esa velocidad inicial? Entonces, de igual manera, yo necesitaría sumarle en el primer miembro y sumarle también en el segundo miembro. Vamos entonces a sumarle. Entonces le vamos a sumar aquí una velocidad inicial en el segundo miembro y también aquí en el primer miembro. Entonces vamos a sumarle acá una velocidad inicial. Entonces, ¿qué pasa? Velocidad inicial negativa con positiva se van y me queda mi expresión igual a que el tiempo por la aceleración más la velocidad inicial son igual a la velocidad final. Ahora vamos a aplicar una propiedad conmutativa, todo lo del primer miembro al segundo y todo lo del segundo miembro al primer miembro. Entonces la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo total o la diferencia de tiempo. Luego vamos a reemplazar nuestros valores con los datos que hemos tenido. Entonces la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial. ¿Cuánto era nuestra velocidad inicial? Nuestra velocidad inicial era 2i metros sobre segundo más el valor de la aceleración, que es 4i metros sobre segundo. Me había olvidado de que la unidad de medida de la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Ya, hasta ahí vamos bien. Todo esto multiplicado por el valor del tiempo. ¿Cuánto era nuestro tiempo? 3 segundos. Ahora resolvamos. Ya tenemos los valores. Hemos reemplazado con los valores absolutos numéricos. Aquí me va a quedar 2i mismo metros sobre segundo. Aquí segundo cuadrado con segundo se van. 4 por 3, 12. Me queda más 12 y metros sobre segundo.
Por último, sumamos los términos semejantes. Vamos a hacer nuestra pizarra más arriba. Nos quedaría entonces nuestra velocidad final, que es igual a 2 más 12, con lo que da un total de 14i metros sobre segundo. Y con eso nosotros hemos encontrado nuestra velocidad final para este pequeño caso. Bueno, espero que este video haya sido muy productivo. Nos vemos en otro video tutorial donde vamos a plantear más problemas donde exista aceleración positiva o aceleración negativa. O sea, cuando exista aceleración